Vamos a ver la escena que de vuelta a marcar con un círculo las tomas en las que aparece Vic Armstrong. Bueno, pues aquí quiero señalar que la patada voladora se le ocurrió a Vic Armstrong porque era una persona muy creativa y daba muchas ideas para todas las escenas, sobre todo las de pelea. Y esa patada voladora que parece de Pressing Catch se le ocurrió a Vic Armstrong. Aportaba muchas ideas aparte de doblar a Harrison Ford. Llegamos a la tercera película, que es del año 89, La Última Cruzada. Aquí Vic Armstrong ya no era especialista, se dedicaba sobre todo a dirigir la segunda unidad, la que rueda las escenas de acción, o como coordinador de especialistas, pero ya no era especialista. Entonces se tuvo que poner en forma de un gimnasio durante 3 meses para volver a parecerse a Harrison Ford. Y aquí la anécdota de que en la foto le firmó Harrison Ford diciendo: si aprendieras a hablar, yo estaría en graves problemas, porque podría hacer Indiana Jones perfectamente si hubiera un poquito de interpretación, pero claro, Vic Armstrong es especialista, no tiene ni idea de interpretar un personaje. Es la forma que tiene Harrison Ford de agradecerle su labor. Aquí hay una anécdota que contó la Cificón pasada Carlos Gil, que es el ayudante del director de segunda unidad, que ocurrió que un paparazzi le sacó una foto desde la distancia cuando filmaban en Almería. Y estaba Vic Armstrong y Carlos Gil en el plató de rodaje unas semanas antes de que llegara Spielberg. Entonces resultó que le sacaron desde muy lejos la foto a Carlos Gil hablando con Vic Armstrong. La foto apareció en una revista y en el pie de foto ponía: Steven Spielberg y Harrison Ford filman en Almería. Y todavía no habían llegado a Almería, era Carlos Gil y Harrison Ford, pero se parecen mucho, tienen mucho parecido los dos. Vamos a ver la escena más espectacular de Vic Armstrong en esta tercera entrega de Indiana Jones, que es cuando salta desde un caballo hasta el tanque. Bueno, pues aquí veis la escena a cámara lenta, parece sencilla vista así, pero tuvo muchísima preparación. Por ejemplo, tuvo que utilizar un bulldozer para construir la rampa por la que sube el caballo hasta ese terraplén. Por otra parte, tuvo que colocar rocas, que si no sé si lo notáis, hay unas rocas paralelas al caballo, para que el caballo siempre vaya a la misma distancia del terraplén, porque si se aleja, Vic Armstrong no llega y caería entre el tanque y el terraplén, y se podía dañar con la oruga del tanque. Tiene muchísimo riesgo. Aparte, tuvo que poner una pieza de metal en el estribo del caballo para poder impulsarse, porque si no tampoco llega. Y de hecho esta es la segunda toma, la que habéis visto es la segunda toma. La primera salió mal y llegó muy justo al tanque, cayó casi encima de la oruga del tanque. Es una escena dificilísima y además tuvo que contar los pasos del caballo para saltar justo cuando la cámara le está enfocando bien, porque si os fijáis, poco más y se sale de cuadro, se sale de la parte superior de la imagen. Tenía que medir los pasos del caballo para encajar con los 20 km por hora a las que iba el tanque, cuando un caballo normalmente va mucho más rápido, normalmente entre 30 y 40 kilómetros. Tiene que ir ralentizando el caballo para encajar. Es una escena muy complicada. Bueno, pues en esta escena salió ileso, pero curiosamente en otra escena en la que el padre de Indiana Jones explota este camión, se lesionó de la forma más tonta. El camión quedó boca abajo, entonces el piloto no pudo salir por la puerta. Hubo un accidente porque estaba previsto que el camión quedara boca abajo, pero el piloto se le quedó cascada la puerta. Entonces Vic Armstrong fue a la parte trasera del tanque, él estaba luchando contra un nazi en la escena, fue rápidamente a la parte trasera para saltar a tierra y ayudar a ese piloto. Pues le pasó esto: se le metió el pie izquierdo, digamos, en el parachoques del tanque por la parte trasera y cayó hacia adelante, de tal forma que le giró la rodilla en sentido opuesto y se rompió los ligamentos de la rodilla, tanto los internos como los externos. Aquí veis la escena, que la pierna izquierda destrozada. Pues aún así siguió rodando, pero como coordinador de especialistas, porque Vic Armstrong es muy devoto de su trabajo, porque se le inculcó su padre, que habíamos hablado de él, que era herrador de caballos, y le dio una filosofía de trabajo de asistir al trabajo aunque estés enfermo, que estés lesionado, en las peores condiciones posibles. Pues siguió rodando con la pierna, a pesar de que el equipo le decía que fuera a un hospital a operarse, porque era una barbaridad seguir con esa pierna rota por el doblada la rodilla al revés, ¿no?
Entonces, bueno, lo bueno, la parte positiva de esto es que Vic Armstrong ya había rodado casi todas las escenas importantes, como esa escena del caballo que hemos dicho antes. Entonces, el resto de escenas, como por ejemplo cuando está colgado del tanque, como veis ahí, esa escena se encargó un especialista español que se llama Jordi Casares, que lo veis ahí en la imagen en la parte derecha. Era el único miembro español junto a Carlos Gil, de los pocos miembros españoles, y se encargó, a partir de esa versión de Vic Armstrong, de todas las demás escenas de la película. Otra escena que rodó Vic Armstrong, que es esta es más sencilla, salta sobre un jinete árabe y le tira del cuello al suelo. Es una escena muy rápida, muy sencilla. Entonces Harrison Ford la quería hacer él, pero Vic Armstrong le dijo que no, porque se le podía caer el caballo encima, se podía doblar los tobillos al caer, se podía golpear su cara contra su propia rodilla al golpear contra el suelo, que era bastante altura, era algo más de 2 metros. Entonces se puso a discutir Harrison Ford con Vic Armstrong de que quería hacer la Harrison Ford en persona. Y Vic Armstrong le engañó, como ya había engañado a Christopher Reeve en Superman, diciéndole que si no hacía este tipo de escenas le bajaban el sueldo. Decía Vic Armstrong que voy a cobrar menos si no me dejas hacer estas escenas, y era mentira. Vic Armstrong siempre tiene el mismo sueldo, solamente le dan a veces algunos pluses cuando la escena es de riesgo letal. Este no es el caso. Bueno, pues gracias a ese engaño, Harrison Ford le permitió hacerlo, porque pensaba que le iba a perder dinero a Vic Armstrong, y era mentira. Bueno, aquí ocurrió una anécdota graciosa en el rodaje en Utah, con el joven Indiana Jones, que viajaba el equipo en 2 autobuses, uno con el director y los actores, y otro, un segundo autobús, pues con los electricistas, los especialistas, el equipo técnico. Bueno, pues en el aeropuerto compraron alcohol y Coca-Cola para meterlo en el autobús. Se montaron una fiesta enorme, tan exagerada, que cuando llegaron al patio de rodaje estaban todos borrachos. Tan borrachos que uno quería irse a Los Ángeles andando, y eso que estaba 3 días andando de su casa. Estaban completamente borrachos en esta ida del rodaje. Y a la vuelta, cuando terminaron de rodar, los actores se metieron en el autobús de los especialistas porque querían disfrutar de una fiesta similar. Entonces los especialistas les gastaron la broma de ir callados como monjes y no les permitieron hacer ningún tipo de fiesta. Fueron todo el viaje aburridos, igual que en el otro autobús. Y cuando llegaron al aeropuerto, que se vuelven a dividir en 2 aviones, un avión para los actores y un avión para los especialistas, se volvieron a separar porque los actores dijeron, pues vaya mierda, no han hecho una fiesta, ¿no? Entonces en el avión, que vuelven a estar solos, volvieron a montar otra fiesta sin los actores. Y se metieron con la azafata, que era lo que hacía Vic Armstrong siempre con sus compañeros especialistas, y se burlaban de ella durante las instrucciones de seguridad que hay siempre en los vuelos. Y dice que se lo tomaban muy mal, sobre todo las azafatas extranjeras. Pero en este caso les tocó una azafata americana y le siguió un poco a la guasa. Y cuando terminó la azafata de explicar, dijo, si ocurre cualquier accidente, meteos la cabeza entre las piernas y besaros el culo. Entonces le siguió un poco las bromas que habían hecho los especialistas, porque era una azafata americana y bueno, pues se lo tomó a bien, pero generalmente se molesta mucho porque están explicando las medidas de seguridad. Una de las fiestas, hablando de fiestas en los rodajes, Vic Armstrong siempre ha sido muy partidario de ellas, porque es un trabajo muy duro en el que se arriesgan la vida, muchas veces se acaban lesionados, y encima están todo el rato fuera de casa, están viajando por todos los países del mundo para rodar las películas. Vic Armstrong un año llegó a estar solo 2 semanas en su casa, el resto del año estaba de aquí para allá rodando películas, porque saltas de una a otra. Entonces él estaba a favor de ese tipo de fiestas como compensación. Bueno, pues la fiesta más sonada, una de las más sonadas fue Night in America, esta película desconocida, no tuvo mucho éxito, de Mel Gibson y un joven Robert Downey Jr., el que conocéis ahora por Iron Man. Y entonces los efectos especiales decidieron usar dinamita en vez de fuegos artificiales. Entonces pusieron a explotar dinamita a saco, tan fuerte que reventaron o hicieron grietas en la piscina del hotel. Unas explosiones muy vastas que Vic Armstrong le preocupó porque estaban en un pueblo fronterizo de un país latinoamericano y pensaba que los nativos de la zona iban a pensar que estaban siendo invadidos, porque claro, estás en plena frontera y si empiezan a explotar cosas con dinamita, pues se pensaba que podía haber un caos tremendo. Bueno, en los últimos años, desde la última cruzada hasta la actualidad, Vic Armstrong ha sido participando en grandes superproducciones. Por ejemplo, fue director de las escenas de acción de las entregas de Pierce Brosnan, El Mañana Nunca Muere, El Mundo del Suficiente y Muere Otro Día. Y de las últimas que ha hecho ha sido, por ejemplo, The Amazing Spider-Man, que se ha estrenado este pasado verano. Y bueno, pues no me quiero entretener mucho porque vamos mal de tiempo y solo quería, pues para terminar, comentar que Vic Armstrong en el ámbito personal es muy familiar y siempre cuando tuvo un poco de estatus obligaba al equipo, al que le contrataba, al director, al productor, que por contrato su familia viajara con él y
tuviera las estancias y el viaje pagados, porque dice que muchos compañeros de él, como estaban tanto fuera de casa, como he dicho antes, se divorciaban. Entonces él no quería perder a su familia y siempre viajaban con él a todos los rodajes. Aparte que Wendy Armstrong, como hemos visto, era doble y trabajó con él en muchas de las películas. Dobló a varias chicas Bond, por ejemplo a Kim Basinger en Nunca digas nunca jamás, o aquí a Elsa Schneider en La última cruzada, en esta escena de lanchas, por poner algún ejemplo. Gracias a eso, Wendy siempre estaba con él porque solía rodar a la chica protagonista. Y sus hijos siguen su legado por eso, porque lo han visto en los rodajes, lo llevaban siempre a las filmaciones, y Scott Armstrong y Bruce Armstrong se dedican también al mundo del cine, en el mundo de los especialistas. Scott Armstrong, por poner un ejemplo, se encargó de rodar una voltereta de campana con un todoterreno en Misión Imposible 3. Hay una escena en un puente en la que un caza pega un misilazo y el todoterreno vuelca hacia adelante en vez de lateralmente. Es una escena muy complicada porque vuelca hacia adelante. Pues ese es Scott Armstrong, el que está al volante. Y también Nina Armstrong es su tercera hija, tiene 3 hijos, los 3 son especialistas. Nina Armstrong debutó haciendo de niña en Indiana Jones y La última cruzada, pidiendo un autógrafo a Hitler. Es esta niña de color rojo, como señalo aquí. Y fue curiosa la anécdota de que Steven Spielberg le ofreció participar. Pregúntaselo a tu padre, Vic Armstrong, si puedes participar. Fue la niña, le preguntó a su padre le dio el visto bueno, y al volver. Es que no sé, ahora sí otra vez. Bueno, Nina Armstrong, como decía, regresó a decirle a Spielberg, voy a aparecer en tu película, y Spielberg estaba rodeado de gente. Y la gente dijo, ¿cómo es posible que una niña de 8 años consiga el papel solo con decírselo a Spielberg? Porque no habían atendido la conversación anterior en la que era Spielberg el que le daba permiso a ella. Luego quedó ahí la anécdota, y también la anécdota de que la fue a buscar en limusina, una limusina que fue a buscar al colegio para hacer solamente esta escena, y también tenía su propia caravana de actriz, y eso que solo hizo esta pequeña escena. Bueno, pues a partir de entonces Nina Armstrong se ha encargado de doblar sobre todo escenas de pilotos, o sea, Nina Armstrong conduce vehículos. Muchas películas se encarga de pilotar coches en escenas de acción. Ese es el trabajo que se encarga actualmente Nina Armstrong. Y bueno, pues solo quería decir eso para terminar, que Vic Armstrong es el mejor especialista de la historia del cine, por lo que decía, es el único que tiene un Oscar y un BAFTA. Es además, tiene el récord Guinness de especialista más prolífico de la historia del cine, porque tiene como más de 150 películas en su currículum, en su carrera, y es realmente espectacular. Bueno, pues para terminar os recomiendo su autobiografía, que es la que he utilizado yo para esta conferencia, que se llama The True Adventures of the World's Greatest Stuntman. Es de la editorial Titan Books. Lo malo es que todavía está en inglés, salió el año pasado en octubre, no la traducción en este idioma, pero si podéis leerle es realmente fantástico, porque tiene este tipo de anécdotas de rodaje que he contado yo, sobre todo de su trabajo más que de su vida personal, y es realmente espectacular este libro. Y si os gusta el tema de Indiana Jones, que es su saga de la que más ha trabajado, yo os recomiendo indianajones.es, que es una página que visito yo mucho, y es en la que descubrí la existencia de esa biografía, por ejemplo. Y ahí tenéis también un foro muy interesante. Y si os gusta el tema de James Bond, en el que también Vic Armstrong ha trabajado mucho, porque ha doblado a Sean Connery, ha doblado a George Lazenby y ha doblado a Roger Moore, pues os recomiendo archivo027.com, que es la página en la que soy miembro, en la que tenemos muchas actualizaciones diarias, entre ellas un podcast mensual, un podcast temático, los vídeos de las reuniones de fans que hacemos, que llamamos microquedadas, y lo podéis encontrar en archivo027.com. Tenemos un foro que es archivo027.com/foros, y tenemos sitio en Facebook, en Twitter y en Google+. Bueno, pues hasta aquí termina mi charla, espero que os haya gustado. Gracias por escucharme. Me podéis pasar por aquí a recoger chapas de archivo 007. Las tenéis aquí.